Shabbat Shalom, hermanos. Pido que me acompañen en una corta oración para comenzar este espacio de meditación, de lectura, de estudio de la palabra. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos ordenas celebrar tu fiesta, Señor, que nos indica, Señor, estar en ayuno, porque esto es fiesta para conmemorar la expiación, Señor, que hiciste en el madero. Gracias, Padre amado, porque ciertamente nos diste reconcilio, Señor, estando nosotros en nuestros delitos y pecados, Señor, nos llamaste a tu luz admirable. Gracias, Padre amado. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga este espacio, Señor, que seas tú en medio de nosotros, enseñándonos, que seas tú instruyéndonos a través de tu Santo Espíritu. Tú que dijiste que cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estás tú, que seas tú, Señor, en medio de nosotros, guiando a tu pueblo hacia el entendimiento, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente todo esto es gracia tuya, Señor, en Cristo Jesús. Y ponemos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de Yom Kippur, o Yom HaKippurim, que se conoce como el Día de la Expiación. Y este es uno de los días, pues, en el contexto del mundo, que pues a veces de pronto no conoce la escritura, dice que es el día más importante para el judaísmo. Pero en realidad debería ser un día importante para conmemorar, pues, para todos. Y antes de empezar nuestra lectura, recordemos que estamos en el contexto de las fiestas del Señor, que son las de la lluvia tardía o las fiestas que vienen después de la fiesta de Pentecostés. Entonces tenemos tres fiestas en esta sección, por decirlo así, que comprenden primero la fiesta de las trompetas, que la semana anterior pudimos estar como comunidad escuchando el shofar, escuchando la trompeta, entendiendo que este es el anuncio de que el Señor viene. Y entonces, como el sonido de la trompeta significaba muchas cosas, el sonido de la trompeta se anunciaba para ¿cómo es? Para anunciar al pueblo, para darle comunicado al pueblo de que va a venir una guerra. Así también había otros sonidos con el shofar, que se emitían cuando se coronaban los reyes. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que acontecía esta fiesta, tenemos como esa enseñanza de que al anuncio de la trompeta, al anuncio del shofar, tenemos dos maneras de verlo. Si no conocemos al Señor, si vivimos bajo nuestra propia justicia, si no conocemos a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, pues el anuncio de la trompeta es de juicio, porque se viene el día terrible del Señor. Por otro lado, como sabemos, todo su pueblo, la iglesia, está esperando a su rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces el anuncio de la trompeta significa para nosotros es gozo. ¿Por qué? Porque ya viene nuestro Rey, ese que va a traer la salvación, ese que prometió cielos nuevos y tierra nueva, ese que nos va a salvar. ¿Ya? Entonces eso aconteció en la última fiesta, perdón. Hoy en día estamos celebrando el Día de las Expiaciones, o el día que se hacía, por decirlo así, borrón y cuenta nueva de todos los pecados. Era un día que dice la escritura, de reconciliación con Dios y su pueblo. Y sabemos que todo esto es simplemente un reseteo para celebrar la fiesta que viene, que es la de los tabernáculos, donde celebramos que es prácticamente Dios ya está conviviendo con nosotros en el reino venidero. Ahora, hay unas instrucciones que manda Dios acerca de este día, las cuales vamos hoy a estudiar. Entonces les pido que me acompañen en el libro de Levítico, o Vayikra, capítulo 23, versículos 26, si no estoy mal. Levítico 23, creo que versículo 26. Me acompañan ahí en la lectura. Dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de la expiación.
tendréis santa convocación, o sea, santa reunión, o sea, una asamblea, es decir, lo que estamos haciendo, reuniendo. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas al Señor. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante del Señor nuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros. Afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardarás el reposo. Entonces, vemos que el Señor ordena que se nos aflija, ofrecer una ofrenda, que ya vamos a detallar un poco más adelante, y no realizar ningún trabajo, algo que pues manda el Señor usualmente en un día de Shabbat, en un día de reposo. Si estás dedicando un tiempo para Dios, no puedes estar trabajando, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si tenemos estas instrucciones, bueno, pero si es una fiesta, ¿por qué se nos manda como a sufrir? O sea, no tiene sentido. Si es una fiesta, generalmente es para estar alegres. Ya. Pero el objetivo, para que nos centremos ahí, es lo que dice el Señor cuando menciona que es el día para reconciliar a Dios con su pueblo. Bueno, pero Jesucristo ya murió en la cruz, ya nos reconcilió. Sí, es cierto. Y todo lo que hizo el Yeshua, nuestro Mesías, apunta a las Escrituras, a la Torá, a la ley de Dios y muy importante, de manera muy importante, a este día de la expiación. Entonces, vamos a leer a Levítico, capítulo 16, porque ya detalla un poco más acerca de las actividades de este día y en especial las que hacía el sumo sacerdote. Entonces, a la altura del capítulo 2, Levítico 16 o Vayikra, leo para ustedes. Dice, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa lina, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Voy a detener ahí un momento y vamos a recordar algo, se debe mencionar. En el tabernáculo que se armaba para el Señor, el tabernáculo estaba compuesto por diversas partes. Había un altar para los sacrificios, el patio que estaba afuera, había una fuente de agua de bronce que se usaba para lavar, limpiar a los sacerdotes, a los levitas cada vez que entraban al santuario. En el santuario estaba la menorá, que es algo parecido a este, pero de un tamaño mucho más grande. Estaba la mesa estaba la mesa donde estaban los panes de la proposición. Estaba el velo, y hasta ahí todo eso comprende el lugar santo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y en ese estaba diciendo a Dios, a Moisés y a Aarón, dile a Aarón que no todo el tiempo esté entrando allí. Cuando vayas a entrar ahí, al lugar santísimo, que era donde se prostraba una nube, y era prácticamente, era una manera de representar que estaban dándole cara a cara frente a Dios. Entonces, a la presencia del Señor, nosotros no podemos entrar. Miren lo que le pasó a los hijos de Arán, Nadab y Abiú. Ellos entraron sin temor de Dios. Se sospecha y se estima por los escritos que están en Levítico que estos entraron en estado, pudieron haber estado un poco estado de embriaguez,
y vino el Señor fuego. Adicionalmente, presentaron algo que Dios les dijo que no debían hacer, y vino el fuego y los consumió. Entonces, era algo para recordarle que al frente del Señor no somos dignos, y esta idea se reitera muchas veces en las Escrituras. Quisiera que me acompañe algún hermano que lea en voz alta en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, que lo pueda leer en voz alta para todos nosotros. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. Por encima de él había serafín, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínense. Ahora, ¿quiere otro ejemplo? En Lucas capítulo 5, versículo 8. Si quieren lo busquen, si quieren no, voy a leerlo para ustedes. Lucas capítulo 5, versículo 8. Voy leyendo para todos. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, Pedro ya sabía de los milagros del Señor, ya sabía de todos los prodigios, de todas las sanidades que estaba haciendo, y le dijo, en los versículos anteriores dice que vaya a mar profundo y tire su red. Y él, creyendo, bueno, voy a tirar la red, tiró la red y decía que la red se le rompía, la red se rompía por la cantidad de peces que habían atrapado. ¿Y qué dice cuando llega a la orilla y lo ve y dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador? Entonces, de alguna manera, esto nos da a entender que ciertamente en nosotros había pecado, en nosotros, sí, y no somos dignos de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mira que hasta los mismos ángeles, ¿qué hacían? Se cubrían su rostro y decían: Kadosh, 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 es decir, santo, santo, santo. Entonces esto nos da tratar de entender de que eso que dice en Hebreos, que dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor es perfecto, todo lo hace bueno en gran manera, pero nosotros a veces tendemos a coger el camino que el Señor, a pesar de que nos dice: no hagas esto y haz esto, nosotros no le hacemos caso. Y eso de alguna manera nos constituye en pequeños rebeldes, de los cuales el Señor nos quiere sacar y decir: no te quiero dejar enfermo, no te quiero dejar en ese camino malo, ven a mí para que yo te dé sanidad. Ahora, vamos a analizar un poquito los sacrificios. Recordemos que eso que decía el Señor, que dice, le decía a los fariseos: escudriñad las escrituras, que en ellas les parece que está la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Es decir, Yeshua o Jesucristo está inmerso en toda esta fiesta y en todos los sacrificios que se hacían. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, estos sacrificios eran para, nuevamente, hacer como borrón y cuenta nueva, o quitar, expiar las culpas que teníamos nosotros. Y por eso cada año, cuando estaba el tabernáculo, cada año tenía que hacer el sumo sacerdote entrar y decir que el Señor nos perdone, vamos a hacer este sacrificio. Y todos estaban pendientes, todo el pueblo estaba pendiente de que esto se ejecutara. ¿Para qué? Para decir: bueno, estamos en paz con Dios, podemos seguir obviamente en los caminos del Señor, pero que ese perdón continuo siga viniendo, porque si no, nos caen
las desgracias. Y lo peor aún, los juicios del Señor, que los juicios del Señor son duros. Ahora, entre los sacrificios particulares para este día, había uno que era un becerro y el otro eran 2 machos cabríos. Además de lo que ya se hacía en el día de reposo. Y dice que el becerro era para expiar los pecados del sumo sacerdote y su familia. Vamos otra vez a la porción de hoy, que es Levítico 16. A la altura del versículo 11, Levítico 16, versículo 11, leo para ustedes. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirás con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, miren que al becerro era para expiar la culpa de Aarón y de su descendencia, es decir, de los sacerdotes. Diferente a los machos cabríos. Vamos a ver qué se hacía con ellos. Vamos a seguir leyendo en el versículo 15, ahí mismo, el Levítico 16. Vamos a seguir leyendo, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevaré la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces miren que uno era para Aarón y su casa, Aarón y su descendencia, o Aarón y su familia, las cuales varones servían en el templo, y el otro era para expiar al pueblo. ¿Qué pasa? Por ambos se están haciendo sacrificios, es decir, nadie tiene preferencia delante del Señor. Es decir, todos están bajo pecado, todos hemos sido destituidos de la gracia del Señor. Por ende, alguien tiene que pagar, y no importa si ustedes son los sacerdotes, ustedes vienen acá, presentan los sacrificios, cantan alabanzas, lo cual está bien, pero con todo eso, todo el mundo ha sido pecador excepto Yeshua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Implica que de alguna manera tiene que haber un sacrificio para todos. ¿Y por qué un sacrificio? Porque el Señor dice: la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O para que haya reconcilio, para que no quedemos con esa sentencia. Ya. Ahora, había un macho cabrío que entre los dos se jugaba la suerte, y el que llevaba la suerte a Azazel, ese se hacía un procedimiento diferente. Vamos a leer en el versículo 20, dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es decir, un becerro se sacrificaba, se presentaba la sangre en el altar, es decir, hay una vida que pagó por nuestra falta. Salía el sumo sacerdote, se lavaba, tomaba el macho cabrío, lo degollaba, cogía su sangre, se volvía a entrar al lugar santísimo, presentaba la sangre, decía: se han expiado las culpas por el pueblo. Luego se salía, otra vez,
se bañaba otra vez en las vestiduras, se bañaba, se ponía sus vestiduras y luego imponía sus manos sobre el corderito, confesaba todos los pecados del pueblo y le decía a alguien, toma este corderito, este chivito, llévatelo y que se pierda en el desierto. Tanto es así la cosa con el pecado, y para que entendamos, hermanos, que el pecado es malo y nos separa de Dios, quiera o no, es camino seguro de muerte. Es la cuestión tan delicada con eso, que la persona que llevaba ese macho cabrío a llevarlo al desierto, después que volvía se tenía que bañar. Entonces es una cuestión que nos pone Dios para decir, ustedes, si son mi pueblo, ustedes no tienen nada que ver con el pecado. Si ustedes lo habían hecho antes, listo, bien, eso era en su vida anterior, ahora caminen conmigo, que no están solos. Ya. Entonces, nuevamente esto nos ilustra la labor que hace Yeshua en nosotros. ¿Qué pasa? Él se presenta como ese becerro, como ese macho cabrío sin defecto alguno. En él no había pecado. Y dice, bueno, si va a haber alguien que tome la paga, que deba morir, muero yo por ellos. ¿Para qué? O sea, por nosotros. ¿A fin de qué? A fin de que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Es decir, tenemos perdón en Dios. Bueno, y entonces, ¿qué se significaba ese macho cabrío que se iba al desierto y lo dejaban así? Eso hace Dios con nuestros pecados. Toma los pecados y los manda lejos para que nunca más se acuerde el Señor de ellos. Vamos a tratar de ilustrar esto mejor. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 19, si no estoy mal, quien lo pueda leer en alto para todos nosotros. Sí. Miqueas 7, 19, quien lo pueda leer. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará los profundos del mar todos nuestros pecados. Amén. Pues, ¿qué está diciendo el Señor? Yo voy a tomar todas sus iniquidades y las voy a arrojar hacia el olvido, hacia lo más profundo de los mares. Y yo nunca más me acordaré de sus faltas. Esa es la promesa, y es por eso tan importante este día para nosotros, y también en esos tiempos lo había, porque todo el mundo estaba esperando, hombre, que el sumo sacerdote lo haga bien. De hecho, habían escritos que uno de los procedimientos era esparcir el perfume. Estaba escrito, creo que en la Guemará, si no mal, que decía que si el sacerdote no llevó y liberó el perfume, cometió pecado y merece la muerte. Nuevamente, era una instrucción que decía Dios. Dios no pone la pena ahí mismo, pero la cuestión era tan seria que Dios decía, no, todo tiene que salir perfecto, así como lo hace el Señor. Ahora, bueno, listo, pero nosotros sabemos que el Mesías Yeshua se presenta como nosotros, que Él es ese becerro, que Él es ese macho cabrío. ¿Cuál es la necesidad de hacernos pasar hambre, afligirnos? Y la cuestión está en esto, que mientras estamos vivos, y para que entendamos todo este contexto de que el pecado es una cosa muy grave que nos aleja de Dios. Mire lo que recuerda el profeta Jeremías. Vamos al libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 39. Quien lo quiera leer para todos en alto. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. Eso es. ¿Qué pasa? Que nosotros había pecado y nosotros no estamos cargando nuestras culpas. Alguien más tomó esas culpas y las presentó delante de Dios como si fuéramos nosotros, a fin de que no fuéramos nosotros condenados. Y si algo tenemos que afligirnos y ponernos tristes, es en fallarle a Dios. Mira lo que meditaba a veces el rey David.
Leo para ustedes en los Salmos, capítulo 51, y si pueden, vayan buscando Salmos, capítulo 19. Yo leo para ustedes el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. En el Salmos capítulo 19, a la altura del versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, para dar más claridad, así como ahora y así como antes, se pedía perdón delante del Señor. Antes se llevaba un sacrificio, es decir, yo le he fallado al Señor, presento esto como símbolo de arrepentimiento. Y de la misma manera, hoy en día, pues pedimos perdón. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces no somos conscientes del pecado, y esto es lo que nos aclara la Escritura, es decir, a veces nosotros pecamos sin saber, y sabemos que ante la ley, ante la Torá, eso no vale. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, dice, creo que en el Código Civil, y eso en traducido para nosotros es: el hecho que tú no conozcas los mandamientos, lo que tenías que hacer, eso no te exime de pecado. Porque una vez que eres consciente de ellos, ya te haces pecador. Entonces, es una cosa de que el pecado es malo, y lo normal, lo bueno, o sea, lo recto es sentirse mal por ello. Y por eso la aflicción. Entonces, es una cosa que debemos meditar, y que de alguna manera el judaísmo lo tiene más presente, porque ellos solo tienen mayoritariamente presente que este es el día donde reconciliación, este es el día de arrepentimiento, pues, del perdón, y sí lo es. Pero entonces vamos a portarnos justos, y si me voy a portar bien, va a ser en virtud mía. No es la idea. No tenían tiempo, claro, ¿qué hacen ahora? No, vamos a coger una gallinita, vamos a sacrificarle, y para hacer buena obra, esa gallinita que sacrificamos, vamos a dársela a alguien que la necesita, es decir, a alguien que tenga hambre. Y bueno, si bien es un buen sentir, nadie está diciendo que compartir con el que no tenga sea malo, pero Dios está diciendo que los sacrificios eran como Él decía, que no los puede hacer cualquier persona, y eso de alguna manera nos hace sentir de la misma labor que hizo el Mesías, que yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no me puedo presentar delante de Dios con cualquier cosa, sino que solamente es por gracia en Cristo. Ahora, entonces, bueno, voy a ayunar y así como que no ha pasado porque es instrucción. No es simplemente ayunar por ayunar. Y la sección de las Haftará de los profetas nos recuerda eso. Vamos a Isaías, capítulo 58, versículo 1. Isaías, capítulo 58, versículo 1, leo para todos nosotros. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dice: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces Dios está reprendiendo a su pueblo de alguna manera porque están haciendo un ayuno de mala manera. Entonces, ¿está mal ayunar, o cómo se hace, o cómo se está haciendo de manera incorrecta? Vamos a seguir leyendo para que nos siga ilustrando el Señor. Dice: he aquí, y ahí mismo, he aquí el día de vuestro ayuno buscáis su propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaráis esto ayuno y día agradable? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un problema de consistencia. Esto no es nada nuevo. Yeshua se lo decía a los fariseos. Les leo para ustedes rápidamente, lo busquen. ¡Ay, ustedes escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, si nos afligimos ahora, está bien, pero si lo estamos haciendo simplemente de mala manera, bueno, sí, a salir por el paso, recordemos que no es tan así, que es sentirse mal por el pecado, que alguien llevó esas fallas por nosotros. Pero al mismo tiempo, si vamos a estar ayunando y afligidos, y luego vamos a estar sin amor al prójimo, despreciando a los demás, no honrando a padre y a madre, entonces hay un problema de consistencia. Porque nuevamente diezmar está bien, pero miren lo que dice Yeshua, pero están dejando la fe, están dejando la misericordia, están dejando la justicia. Es decir, que está exigiendo el Señor, si usted hace algo, hágalo de integridad, de manera intencional y siendo consistente. Porque no es esto sí y esto no. Entonces, básicamente, y esto aplica para todos los hombres que viven bajo su propia justicia. Haga una encuesta, dígale a alguien, ven acá, si tú te mueres hoy, tú te vas para el cielo o para el infierno. Todo el mundo te va a decir, o no sé, o yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho esto. Oye, pero has hecho esto, sí. ¿Has insultado a alguien una vez? Sí. ¿Has desobedecido a tus padres abiertamente con rebeldía? Hombre, sí. Bueno, o sea, el hecho de que no seas un asesino no te convierte en un buen hijo, según lo que estás diciendo, y eso es pecado, y eso está mal. Entonces, es un recordatorio, toda esta aflicción, de que en virtud del Señor estamos vivos, pero en virtud de Él tratamos de hacer todo íntegramente y siendo, pues, constantes. Ahora, para ya ir finalizando todo esto, vamos a analizar un poco la figura del sumo sacerdote aquí. Devolvámonos a Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, a la altura del versículo 17, voy a recordar para ustedes, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, o sea, el sumo sacerdote, cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Pues nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote. Usted se ha puesto a meditar un momento en, si usted tuviera algo muy importante, piense algo, no sé, su salud, sus hijos, y usted tuviera que depender de alguien para que estuviese bien su salud o sus hijos en este caso, usted lo pondría a cargo, o sea, usted haría eso que es tan valioso para usted a cualquier persona. Ven, mira, te voy a dar un ejemplo así de finanzas. Mira, le voy a dar, qué sé yo, $40,000 a alguien para que me los invierta y los fructifique. ¿Listo? ¿A quién se los va a llevar? No, pues yo creo que se los voy a dar al raterito ese que cogieron por ahí, yo se lo voy a dejar. Él capaz y lo sabe producir más. Seguramente los produce, pero te los irá a devolver. O sea,
a lo que estoy tratando, lo que estoy tratando de darles a conocer es, solo había una sola persona que podía entrar al lugar santísimo. Y era escogido por Dios, ni siquiera porque, no, es que yo me creo aquí, porque ya sabemos lo que pasó con Coré, que era más o menos lo que quería, y su séquito, que se los tragó la tierra. Ellos querían el sacerdocio, a las maneras, a las malas, a yo quiero, porque es que yo quiero. Y vino el juicio del Señor y lo sacó y prácticamente les quitó la vida. Entonces, en esta fiesta estamos viendo la figura del Mesías, que Él era el único que podía presentarse delante de Dios. Él era el único sin pecado, como para decir, yo represento a toda la humanidad, a toda la creación. Y miren tan complicada esta cuestión del sumo sacerdote que iba a servir a hacer este ritual, que de 15 días ya los tenían como preparando, como que vamos a alejarte del pecado, vamos a alejarte de todo, vamos aquí a aislarte un poquito como una cámara hiperbárica para que no tengas contacto con el mundo, para que te centres solo en el Señor. Le ataban unas cuerdas al sumo sacerdote con unas campanillas. Y entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, con las campanillas y la cuerda, como para decir, si se llegase a morir, no puede entrar cualquiera en el lugar santísimo, vamos a tener que jalarlo con la cuerda a fin de sacarlo de ahí. Y imagínense, si el que entraba, pues también otro caído. Y ahora, también encontré ahí que el sumo sacerdote no usaba como la vestimenta común que usaba, porque dentro de la vestimenta común estaban cosas que eran de oro. Y había unas instrucciones de los rabinos que dijeron, para aislar a esta persona del pecado y que tengamos perdón verdadero de Dios, vamos a quitarle todo lo que tenga oro y que se vista todo de blanco, para que no vea el oro y diga y sienta que avaricia o algo, sino más bien que ande como Dios, blanco y sin pecado y sin mancha. Entonces, claramente la persona que entraba ahí llevaba una responsabilidad grande. Ya. Y por eso, recordamos, ¿quién puede cumplir todas esas características de sumo sacerdote? Yeshua. No hay otro. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Leo para ustedes. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, oye, este sumo sacerdote, Yeshua, Jesucristo, en quien no había pecado, el que levantaba a los muertos con solo decir levántate, el que decía sánate y se sanaba, en él no hay pecado. Podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque antes el sumo sacerdote entraba y era como a la expectativa a uno, porque no dependía de ti. Bueno, y si hace algo mal el sumo sacerdote, entonces Dios nos castiga a todos. Ándale. Y ahora, entonces era algo importante, porque decía, todo el mundo quería paz con Dios. Nadie, en su sano juicio, quiere enemistad con el Señor. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. Dice en el versículo 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24, leo para ustedes. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces esta es la conmemoración. Bueno, pero no hay templos, entonces ¿cómo se presentó el Mesías? El Mesías no se presentó en uno hecho de mano de hombres, todo imperfecto, que bien, que se le agregaba oro, se le agregaba la madera de mayor calidad, todo en figura representativa de que en el santuario de Dios todo es perfecto y todo es bonito, por decirlo así. Yeshua no fue a ese templo que decía al templo de Salomón, no, él se presentó a los cielos mismos y dijo, aquí está el sacrificio por el pecado, déjalos entrar que yo morí por ese remanente que cree, que puso su fe en mí. Entonces es una carga nuevamente muy grande. Ya. Y bueno, al final de esto nos queda este pensamiento para todos, que si bien esta es la aflicción y tómelo como es el último dolor que vamos a asistir antes de que venga el Señor para la completa restauración. Porque no profundizaré mucho en esto ya, pero otra cosa que de alguna manera conmemoraba esto es que no solo la reconciliación de los pecados, sino de todas las cosas. La tierra está bien delante de Dios, nosotros estamos bien delante de Dios, es decir, podemos tener paz porque la creación es toda obra de Dios. Entonces, de alguna manera, a la final trompeta, cuando decía Pablo, que dice, a la final trompeta vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado nosotros, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en los cielos. Todo esto, eso cuando dice a la final trompeta, sucedía en esta fiesta como para representar y simbolizar que la restauración de todas las cosas. Y por último, hermanos, quisiera que nos quedáramos con esto que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Que ya sabiendo de que ya vino un sumo sacerdote que murió por nuestros pecados, que hizo esa labor de presentarse delante de Dios, que nos puso su Santo Espíritu a fin de andar con sus caminos, quedémonos con este pensamiento que dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el Mesías, porque él ya murió por nuestros pecados. Ya hizo todo este procedimiento tan complejo que nosotros no podíamos. Pero paz tenemos en Cristo Jesús, que él se presentó por nuestros pecados y nos da restauración y nos da ese gozo con el que nosotros estamos reuniéndonos hoy en esta fiesta. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias Señor, gracias Padre, porque tú permites que incluso en medio de la aflicción nos gocemos, Señor, porque sabemos que tú vas a venir, Padre, porque tú te presentaste en ese trono, Señor, en el reino de los cielos, como esa propiciación por nuestros pecados, a fin de que no estuviéramos en esclavitud, Señor, sino más bien recibirte con gozo, Señor, y esperar tu gloriosa venida, a fin de que tú nos salves, Señor, y nos llames a participar, Padre, de ese reino glorioso. Gracias, Padre amado, porque todas estas cosas son misericordia y gracia tuya. Bendice y guárdanos, Señor, y permite seguir afianzándonos en ti, Señor, puesto los ojos siempre en ti, a fin de seguir dando testimonio, Señor, y seguir predicando a todo aquel que no te conozca, a fin de que también, Señor, sienta esta gracia y este gozo que tenemos nosotros hoy en día. Gracias, Padre, y pues dimos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.